Buenos días, mi nombre es Ana Graterón y a continuación les voy a hablar acerca de la unidad número 2 y número 3 de la materia Evolución Sociopolítica y Económica de Venezuela. La unidad número 2 habla sobre el sistema político. Comencemos con la reforma del Estado. Este fue un proceso de transformación de toda la estructura y funcionamiento del Estado para adaptarlo a las nuevas realidades nacionales y a los nuevos requerimientos de los ciudadanos. Asimismo, la Constitución de 1961 es el punto de partida, pues esta fue la base de sustento de la democracia que había nacido en 1959, que 10 años más tarde, es decir, para 1999, esta Constitución impedía efectuar mayores cambios en la estructura del Estado, y es por eso que se propone la creación de una nueva Constitución. Para este proceso de reforma del Estado se realizaron 3 pasos. El primero fue el cambio de la Constitución Nacional. El segundo, el cambio de las estructuras del Estado y de los poderes públicos. Y por último, es decir, el tercero, el cambio de toda la normativa legal del país para adaptarla a los nuevos principios de la nueva Constitución Nacional. Ahora bien, el primer paso, que fue el cambio de la Constitución Nacional, fue un proceso complejo que se realizó mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que fue el órgano responsable de redactar la nueva Carta Magna. Y bueno, este proceso se llevó a cabo o duró casi que todo el año de 1999. Los principales cambios de esta constitución fueron los siguientes, que cambiaron el modelo de democracia representativa por un modelo de democracia participativa. También se le cambia la denominación del país a República Bolivariana de Venezuela. Se extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años. Se crearon 2 nuevos poderes, que fue el poder ciudadano y el poder electoral. Y se le da rango constitucional a la descentralización. De igual forma, dentro de esta constitución no es posible lo siguiente: declarar a Venezuela como un estado socialista, abolir la propiedad privada, vender a PDVSA, eliminar las alcaldías y gobernaciones, eliminar los procesos electorales, crear un parlamento comunal, aprobar la pena de muerte y legalizar la venta y consumo de drogas. Bien. Con respecto a la descentralización. La descentralización es un proceso de reforma del Estado mediante el cual se transfieren competencias y recursos de la administración central a los administradores regionales y locales, que serían los estados y municipios. Esta nace con la reforma de la COPRE, las cuales permitieron la primera elección directa de alcaldes y gobernadores para 1989, dando así inicio al proceso de descentralización en Venezuela. Los objetivos de esta son acercar las soluciones a la gente, debido a que todos los trámites de los ciudadanos ya no los deben realizar en la capital de la ciudad, sino que se puede hacer directamente en sus regiones. También adaptar esas soluciones a la realidad de cada zona, hacer más eficiente la gestión del Estado e identificar a los ciudadanos con sus autoridades. Ahora, la unidad número 3 está sobre el sistema económico de Venezuela. Comencemos por su evolución. La primera etapa de la evolución fue hasta 1500 y era una economía de subsistencia. Este era un modelo de producción muy básico a nivel agrícola, de caza, pesca y producción artesanal, que buscaba la cobertura de las necesidades mínimas del ser humano. Algunas características de esta era que había poca capacidad de producto debido al poco desarrollo cultural que había. Los poblados eran poco estables, con respecto al comercio, el desarrollo era nulo, y la producción era de cultivo de yuca, pescado de mar y río, productos de caza, algunos tejidos y algunas piezas de cerámica muy simples. La segunda etapa fue de 1500 a 1830. Esta era una economía colonial. Este era un modelo de producción impuesto por España a sus territorios coloniales, basados en una economía primaria y de extracción, cuyos productos eran destinados en su totalidad a la metrópoli ibérica. Algunas características de esta economía. Con respecto a la mano de obra, hubo la necesidad de importar mano de obra esclava del África, los indígenas sometidos a la servidumbre, los mestizos eran limitados a las actividades complementarias y la gerencia estaba a cargo de los mantuanos. Con respecto a su producción, estos producían café, cacao, ganadería, minería de oro, sal y en algunas ocasiones perlas.
Ahora, la tercera etapa fue de 1830 a 1908. Esta era una economía agrícola. Es en esencia el mismo modelo de la explotación agrícola existente en la colonia, pero con algunas variantes como la libertad de comercio y la evolución de la esclavitud, que están basadas esencialmente en el cultivo intensivo de la tierra. Ahora, la cuarta etapa fue de 1908 a la actualidad, que es la economía rentista. Es el modelo surgido en Venezuela a partir del inicio de la producción petrolera, basado en la producción a gran escala de un único rubro, que es el petróleo, del cual depende el financiamiento del Estado, de las importaciones y del poco desarrollo productivo en otras áreas. Algunas características de la cuarta etapa. Con respecto a la mano de obra, los obreros eran poco capacitados surgidos de la transformación del campesinado. La importación inicial de profesionales y técnicos extranjeros se realiza en esta época o en esta etapa. La clase media era profesional y la gerencia estaba a cargo de la burguesía industrial y financiera. Con respecto al comercio, estaba altamente desarrollado con países como Estados Unidos y Europa. Se comienza la integración comercial con Latinoamérica y a partir del 2000 se unen nuevos socios comerciales como China, Cuba, Rusia e Irán. Características de la producción, bueno, eran petróleo y derivados, gas, hierro y bauxita, aluminio y acero. Aparte del petróleo, también hay otras alternativas económicas en Venezuela, como es la siembra petrolera, que vendría ocupando la agricultura y ganadería. También está la industria y el turismo en Venezuela. Los principales rubros de producción agrícola son maíz, arroz, caña de azúcar, café, papa, tomate, cebolla, pimentón, apio, batata, ñamio, cumo, aguacate, cambur, plátano, piña, entre otros. Las principales zonas de producción son en Zulia, Lara, Portuguesa, Guárico, Mérida, Trujillo. También se da en Táchira, Sucre, Aragua, Anzoátegui, Carabobo y Miranda. Con respecto a la ganadería, los principales rubros de producción es el ganado vacuno, el ganado porcino, el ganado caprino y el ganado aviar. Y estos se dan en estados como Zulia, Barinas, Apure, Lara, Portuguesa, Monagas, Guárico, Falcón, Cojedes y Anzoátegui. Ahora, la evolución de la industria en Venezuela. Hablemos de la industria. De 1500 a 1940, durante todo el periodo colonial y nuestros primeros años de vida, o sea, como independiente en Venezuela, no existió ningún tipo de desarrollo industrial importante. Ya para 1940-1960, con el inicio de la explotación de petróleo y el auge que experimentó el país, a partir de dicho periodo se comenzaron a instalar en Venezuela algunos complejos industriales para satisfacer la demanda interna del país. De 1983 a 1999, tras la devaluación del bolívar y la disminución de las importaciones, la industria venezolana tuvo un mayor auge en la historia, configurando una infraestructura privada que incluso le permitió exportar en muchos rubros. Ya en la actualidad, de 1999 a la actualidad, con la llegada al poder de Hugo Chávez, el aparato industrial venezolano ha experimentado un considerable retroceso tanto en números de instalaciones como en capacidad de producción. Esto debido a las diferentes políticas experimentadas en los últimos años por parte del gobierno. Los principales rubros de producción para exportación son la agroindustria, la industria de la confección y el calzado, la industria automotriz, la cementera, la autoparte, la industria del plástico, del papel, del vidrio, de destilería, farmacéutica, entre otras. Bien. Por último, el turismo de Venezuela, el turismo en Venezuela. Alguna ventaja del turismo es que el sector económico es capaz de generar mayor cantidad de empleos directos e indirectos. Los ingresos generados por el turismo favorecen el crecimiento de otros sectores como el comercio, los servicios y la industria. Las inversiones en el sector turismo pueden ajustar en un 100% la conversión del medio ambiente. Y se puede decir también que las inversiones del sector del turismo suelen ser menos elevadas que las inversiones en algunos sectores industriales.